Epifanías del Purgatorio. Buenas tardes, queridos hermanos de este apostolado Epifanía. Muchas gracias por estar aquí. Le damos las gracias a Dios por el don de la vida, por esta oportunidad que tenemos con el Padre José Jesús de Frisín, que el día de hoy nos acompaña y que nos va a ayudar a entender un tema muy importante, muy interesante sobre Fátima, sobre nuestra Santísima Madre, la Virgen María, por qué es tan importante esta devoción, los ataques a la familia, lo que estamos viviendo ahorita en estos tiempos que son denominados ya los últimos tiempos y que ustedes mismos han visto que pues está muy difícil. Padre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido al canal. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Gaby. Gracias también al apostolado de Almas del Purgatorio. Y efectivamente, porque todos queremos llegar al cielo, entonces hay que comprender qué es lo que Dios está pidiendo al corazón del hombre para que él pueda responder con, digamos, con luz, con sabiduría, para poder, con amor, con caridad, para que podamos alcanzar la patria celeste. Recuerden que aquí somos peregrinos, pero vamos hacia la patria celeste. Esta vida temporal es el momento, la ocasión para ganar, merecer la vida eterna. Gracias. Es correcto, Padre. Bueno, pues como ya lo dijimos en el inicio, a mí me gustaría que, Padre, nos hablara un poquito hacia profundidad por qué es tan importante la acción mariana, porque hemos visto en estos tiempos que pues muchas familias pues ya no practican, ya no se reza el rosario en familia, ya no se invoca a la Santísima Virgen y muchos católicos pues somos muy ignorantes en el tema mariano, ¿no? Entonces yo creo que la consagración mariana pues es un parteaguas. Nos gustaría que nos comentara un poquito más a profundidad de esto. Bueno, así, dos palabras, yo no soy teólogo, pero sí me gustaría que la gente le quede muy claro, porque yo escucho hablar mucho de los últimos tiempos, de los refugios, y bueno, yo a veces me pregunto, ¿y la gente sabe lo que son los últimos tiempos? ¿A qué se refieren cuando ellos dicen últimos tiempos? A mí me gustaría, no tengo tiempo para investigarlo, pero me gustaría saberlo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que la gente no está entendiendo qué significa los últimos tiempos. Recuerden, y esto es palabra de Dios y por lo tanto es el fundamento de nuestra fe, que la cúspide, digamos, la plenitud de la obra salvadora es Cristo, el Verbo encarnado en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Entonces, Adán y Eva, parece que es teoría, pero es muy importante, Adán y Eva cometen el pecado original, ofenden a Dios, una ofensa que es casi infinita porque es una ofensa a Dios, no por la obra. Y precisamente el hombre, no había hombre en la historia de la humanidad que pudiera pagar digamos, el precio del rescate o resarcir, reparar esa ofensa, ¿no? Entonces, ahí es el mismísimo Dios, en Génesis 3:15, promete un Mesías, pero lo promete a través de una mujer, que en aquel entonces, pues, no se sabía exactamente quién era, cómo iba a ser, ¿no? Después ya viene el profeta Isaías, etcétera, que nos habla de una virgen, ¿sí? Y ahora, después de la venida de Cristo, nos queda clarísimo que el Hijo de Dios, porque ese Mesías, ese Salvador, es Dios encarnado, por eso el Verbo que toma carne, y naciendo primero de la fe de María, porque recuerden que María antes de concebir en su seno virginal, primero hace un acto de fe. Entonces la concepción del Verbo primero se da en el Inmaculado Corazón de María. Entonces la salvación pasa por el Inmaculado Corazón de María y después ya se hace carne por obra, que cubrirá el Espíritu Santo con su sombra, por obra y gracia del Espíritu Santo, ya toma carne la segunda persona, la Santísima Trinidad, el Verbo, el Hijo de Dios, el unigénito, y nace del seno virginal de María. Bueno, ahí, digamos, la historia de la salvación llega a plenitud, porque ese era el Mesías esperado que venía a redimir al hombre. La gente de esa época no tenía ni idea, ni siquiera los mismos apóstoles,
solamente la Virgen María, San Juan Bautista y San José, y poco más, Santa Isabel, etcétera. O sea, muy pocas personas captaron en profundidad la misión redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Cristo se llega a la plenitud de los tiempos, Él se ofrece como víctima por rescate nuestro, por lo tanto ya somos liberados de la muerte, del pecado, de las garras de Satanás, etcétera. Y entonces ahí empieza los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque viene, digamos, en la humildad de la carne, ¿sí? Toda una divinidad se esconde en la naturaleza humana para poder entregarse, para que Satanás se atreviera a tentarlo, para que Satanás se atreviera a crucificarlo, etcétera, y así pierde. Porque si Cristo se hubiera manifestado con toda su divinidad, como lo hizo, por ejemplo, en el Monte Tabor, que solamente les dio una pequeña probadita y los discípulos quedaron totalmente extasiados de ver esa belleza, esa luz que no había en, digamos, en experiencia humana, en la vida de los apóstoles, de los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Bueno, entonces Satanás se atreve a crucificarlo porque precisamente ve que lo ve como un grande profeta, un grande hombre santo, mas sin embargo no se da cuenta que era Dios. Ahí tenía sus dudas, lo provocaba, le preguntaba, lo afirmaba, pero después lo dudaba y bueno, se atreve a crucificarlo. Pues ese fue el fin de Satanás, porque muriendo en la cruz, porque era el precio que tenía que pagar, siendo el cordero inmolado, y después resucitando, que es lo que estamos viviendo en estos momentos en la Iglesia Católica, la Pascua, pues estamos totalmente alegres porque Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido el poder de las tinieblas, la muerte, el pecado, Satanás. Entonces, en ese momento se inaugura los últimos tiempos, desde la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque viene con la humildad de la carne, pero ahora estamos esperando la segunda venida, ¿sí? Entonces, la venida ya en gloria, ya no se va a esconder, sino toda rodilla se doblará, todos nos presentaremos, vivos y muertos, nos presentaremos ante Él para el juicio de las naciones, ¿sí? Entonces, Él estará ahí, vendrá en su gloria con los ángeles, con los apóstoles, etcétera, los mártires, todos a juzgar las naciones, ¿sí? Entonces, lo que está viviendo la historia de la humanidad, esos son los últimos tiempos. Desde la venida de Cristo hasta que termine la historia de la humanidad, estamos en los últimos tiempos. Entonces, lo digo para que la gente no se confunda y diga, son los últimos tiempos porque hay muchas guerras, porque hay hambre, porque la economía se deteriora, porque la moral ya se acabó, porque los jóvenes se corrompen, porque ya no hay niños, porque se matan a los niños, porque los matrimonios se divorcian. Nada de eso. Los últimos tiempos los inauguró Cristo, y luego lo dice el Apocalipsis, Satanás sabe que le queda poco tiempo porque lo dice Jesús en el Evangelio, en cualquier momento, como un ladrón, yo puedo venir. Puede ser ahora mismo, si él lo tiene determinado en estos momentos, vendrá ahora mismo. Puede tardar un minuto o puede tardar otros 3000 años. Esos son los últimos tiempos. La espera de la segunda venida de Jesús. Lo digo porque pues a mí me ha tocado hablar con mucha gente y ya más o menos capté qué es lo que la gente entiende por últimos tiempos. No, los últimos tiempos es que mira cómo está esto feo, la iglesia está pasando una crisis, se está poniendo todo muy feo y por lo tanto esto ya se va a acabar. Pues mira, si uno coge libros antiguos, ya muchos pensaban que el mundo, la iglesia, estaba en un deterioro tan grande que ya el Señor estaba inminente su venida. Ya han pasado 2000 años. Entonces, hay que quitar el componente temporal en el sentido de miedo, de susto. No, es que ya va a venir. No, ojalá que ya venga. Maranatá, ven Señor Jesús. O sea, nosotros le estamos diciendo que ya se cumplan esos últimos tiempos en nuestro tiempo. Ojalá que fuera así. Pero yo creo que, por lo que voy viendo, sí, son tiempos álgidos de la historia, delicadísimos, porque sí estamos viendo cosas muy graves en la historia de la humanidad, pero lo dijo Jesús, nadie sabe el día y la hora. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar siempre preparados, iba a decir bien preparados,
siempre preparados, bien preparados para cuando venga el esposo, las vírgenes, sabias y prudentes, salgan al encuentro del esposo. Eso me parece a mí que es una síntesis de lo que estamos viviendo ahora. Los últimos tiempos es estar como las 5 vírgenes prudentes y sabias con la alcuza, el aceite lleno, para que la lámpara de la fe, de la oración, de las obras, del amor a Dios, del amor al prójimo, de vivir en una vida cristiana en la iglesia, etcétera, todo esto me mantiene preparado, ¿sí? Termino una anécdota, mi intervención con, yo no veo casi redes, pero me tocó ver un poquito de un programa de un historiador que conozco, o sea, lo he visto en otros momentos, y me gustan mucho sus comentarios. Es un hombre muy católico y historiador, por lo tanto, con grande formación, ¿no? Y entonces él estaba hablando, él escribió 2 libros sobre Sor Patrocinio. Entonces parece ser que una congregación religiosa, un religioso de una congregación, está diciendo que Sor Patrocinio, no sé si es santa, creo que no, ya dudo, pero en Madrid, de 1800 aproximadamente, y entonces este religioso dice que Sor Patrocinio, que tuvo visiones del Señor, pues había visto 2 papas, 2 leones, no sé qué, los últimos tiempos, no sé cuánto, y entonces él, se llama Javier Paredes, lo puedo decir, es un historiador, él ha escrito 2 libros sobre Sor Patrocinio, conoce muy bien la santa, y estaba viendo una intervención de 20 minutos de él. Y entonces él decía, mira, nunca ha hablado de esto, sí habló, tuvo una visión de 2 leones, pero no significa que eran los papas León XIII y León XIV, dice nada que ver, dice, porque no habló de los últimos tiempos, pero hizo una intervención que me encantó, porque dice, bueno, así como si cambiara de tema, dice, bueno, sí hablo de los últimos tiempos, ¿no? Y todos así, me imagino que los que estarían viendo el video, ¿cómo que no habló? Y ahora sí dices que habló. Y dijo una intervención preciosa. Dijo, mira, para ella, la preparación para los últimos tiempos significa, no recuerdo las palabras textuales de él, pero dijo que el alma, lo mismo que dice el Evangelio y la Iglesia en 2000 años, que el alma esté bien preparada, llena de gracia, de virtudes, de oración, de servicio al prójimo, etcétera, de amor a Dios, para que cuando llegue su llamado, su último tiempo personal, la llamada personal, dice, esté listo para ir al cielo. Dice, de eso sí habló Sor Patrocinio. ¿Sí? Entonces jugó con los términos y al final nos llevó a la verdadera y sana doctrina. ¿Sí? Yo no puedo estarme asustando porque las cosas están muy mal, porque pues, el mundo ha tenido sus más y sus menos, pero yo lo que sí debo estar, como dice Cristo, vigilar y orar, porque no sabéis el día y la hora, el momento en que el Señor pueda venir a pues visitarnos y por lo tanto llamarnos, ¿no? Bueno, perdón que me extendí un poco. No, está bien, padre, está bien. A nosotros nos ayuda todo lo que usted nos comenta. De hecho, pues como usted bien lo dice, la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Tenemos que estar preparados, prepararnos con obras y prepararnos como el Señor nos quiere, ¿no? Caminando con las virtudes y la santidad y etcétera. Padre, tocando el tema de los últimos tiempos que ya nos explicó desde que nuestro Señor Jesucristo, él mismo lo inauguró hasta la parucía, hasta que él vuelva a su segunda venida, es todo este lapso de tiempo. Padre, ha habido pues profecías dadas por los santos, por la misma Santísima Virgen María, del tema de la iluminación de las conciencias, del Cristo. ¿Qué usted nos puede compartir sobre esto, padre? Que se va a dar en el momento de Dios y precisamente es un acto de misericordia. No es para temer. Recuerden, también lo dice San Luis María Griñón de Montfort, San Pablo, cada uno con sus palabras, para los que están buscando la salvación, todo lo que sucede es bueno. En cambio, los que viven en su pecado, en su perdición, pues cualquier cosa les afecta, ¿no? Entonces, ¿qué es la iluminación de la conciencia? Que nosotros vamos a ver nuestra vida y vamos a verla a la luz de Dios, no a lo que yo considero y pienso, sino cómo
realmente es mi vida delante de Dios. Entonces, para los que buscan a Dios, comprenderán que no están del todo purificados y por lo tanto en ese momento pues sentirán vergüenza, arrepentimiento, etcétera, pero no miedo, no miedo. Los que buscan a Dios no sentirán miedo, sentirán eso, dolor de no ser fieles, de no amar a Dios con todo el corazón cuando ya lo vean que es amable, o sea, que se puede amar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra voluntad, etcétera. Entonces, y porque no amamos a Dios en el prójimo, entonces nos va a dar mucha vergüenza de no haber amado a Dios en el necesitado, ¿no? Las 14 obras de misericordia. Entonces, es un acto de misericordia. Se va a dar antes de la venida, o sea, es una oportunidad de conversión. Quien vive en el pecado va a ser una oportunidad de reafirmarse en el rechazo de Dios. Y por lo tanto, como los ángeles, recuerden que los ángeles, esta es una pregunta que suele hacer la gente cuando uno da alguna charlita sobre los ángeles, y dice uno, pero padre, si Dios es infinitamente misericordioso, ¿por qué los ángeles no fueron perdonados? ¿No? ¿Por qué por un pecado para siempre? Y la respuesta es muy interesante, muy bella, porque uno le explica, mira, el ángel, cuando se determinó, él tenía todo el conocimiento de lo que era Dios y de lo que estaba rechazando y de las consecuencias de lo que estaba rechazando. Lo tenía todo delante, todo delante. Entonces, cuando él decide con un total y pleno conocimiento. Su voluntad se reafirma para siempre en eso que escogió. Entonces, los ángeles rebeldes, los demonios, pues se reafirman en rechazar, non serviam, rechazo a Dios, y ya. Bueno, a mí me parece que algo muy similar va a pasar en el aviso. ¿Por qué? Porque los que van a rechazar a Dios ya va a ser con un acto firme. No somos ángeles, por lo tanto no tenemos toda esa fuerza, firmeza. Dios nos puede convertir hasta el último momento de nuestras vidas, pero en ese momento las personas, como van a ver su vida y no están con Dios y odian a Dios, etcétera, lo rechazan con todo su corazón, pues ahí con toda plenitud se van a reafirmar en su mal y entonces, aunque vivan, podrían convertirse si Dios les da la gracia, pero ya por parte de ellos no, porque se van a reafirmar en su mal y ya es rechazar definitivamente al Señor, ¿no? El Señor, ustedes saben que es infinitamente misericordioso, no dejará de invitar al hombre. Hasta el propio Judas, que le traicionó, le dijo, amigo Judas, con un beso entregas a tu maestro. O sea, quiso tocar la conciencia hasta el último minuto de Judas para que volviera a la verdad, al amor, ¿no? Pero él no quiso. Él se reafirmó, se desesperó y después ya se ahorcó. ¿Sí? Bueno, más o menos. Entonces, el aviso, eso efectivamente está profetizado, se realizará, pero pues no sabemos cuándo. Y yo les, digamos, usando este término, cada vez que me voy a confesar, salvando las distancias, estoy haciendo una analogía, es parecido a un aviso, porque yo, con un examen de conciencia, a la luz de Dios, me permite ver mi vida delante de Dios, con muchas deficiencias porque nos justificamos, no, a lo mejor no somos profundos en los exámenes de conciencia, etcétera, y por lo tanto no vamos a fondo, ¿no? Pero ahí sí vemos nuestra vida a la luz de Dios, sí queremos. Por eso, qué importante el examen diario de conciencia en nuestras vidas. Así es, padre. Bueno, pues es más que evidente que ahora, pues, mucha apostasía, si es que se le puede llamar así, de la gente en general. La fe ha enfriado muchísimo. Vemos muchos ataques a la familia, directos, a la vida. Pues es muy evidente todo lo que estamos viendo, ¿no? A nuestro alrededor. Tanta, podría decirle, como desesperanza en la gente que está lejos de Dios, en la gente que no practica los sacramentos, que no están cerca, que ya ni siquiera tienen interés. Padre, ¿por qué sería importante o por qué es desde su perspectiva importante la consagración mariana, la fe en la Virgen María? O sea, el integrarla en la vida cotidiana del cristiano.
Pues la respuesta parece que no respondo, pero respondo mucho más profundo de lo que parece la pregunta. ¿Por qué es madre de Dios? Ya con eso he dicho todo. Ahora voy a explicar un poquito más. Pero ella es madre de Dios. Entonces, Dios quiso. Imagínense lo que estamos diciendo. Solo pensarlo ya me hace temblar. Dios quiso tener por madre a una criatura. Eso, o sea, no lo hace nadie. Solo el amor de Dios, la sabiduría de Dios infinita, sus insondables designios, solamente podían idear algo así. Nada se le puede ocurrir algo parecido. Que Dios quisiera tener por madre una criatura creada por él mismo. Entonces, y todo lo que María es y tiene, viene de ahí. Por ser madre de Dios, fue inmaculada en su concepción, fue preservada en su virginidad, fue asunta a los cielos y también esperemos que algún día sea reconocida como corredentora, porque precisamente es que se entiende muy bien, por ser madre de Dios, y ahora allá empiezo a responder más concreto, ¿por qué es importante la consagración? Pues yo diría, porque es corredentora. Primero, porque es madre de Dios. Y porque es madre de Dios, ella, porque así Dios lo ha querido, ha sido asociada de una forma única a la redención de su Hijo. La redención, son preguntas retóricas. ¿La redención de Cristo necesitaba a María para salvar al género humano? La respuesta es no. No necesita a María. Pero sin embargo, Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, Dios Padre quiso unir de forma, digamos, por eso es corredentora, no es redentora, no hay dos redentores, es un redentor y ella corredentora, ¿sí? Unida, de forma adherida a la obra redentora. Y la teología dice una cosa muy, muy hermosa, dice, ¿por qué? Porque Dios quiso que Adán y Eva pecaron por medio del hombre y la mujer. Entró la desgracia del pecado original y por tanto después del pecado personal en la vida del hombre, en la historia, pues por medio del nuevo Adán, que es Jesús, y María es la nueva Eva, es un solo principio de redención. Pero él como redentor y ella como corredentora. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque yo uniéndome a María, que es tan asequible para nuestra vida, es el mejor camino, lo dice San Luis María Griñón de Montfort, porque la corredentora es el camino más corto, más rápido, más seguro, más, bueno, se me olvidaron las características que pone San Luis María Griñón de Montfort, y para llegar a Jesús. Y recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ya está clarísimo. Yo me consagro a María, abrazo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Ella me promete llevarme a su Hijo, porque esa es su misión, y su Hijo me asegura la salvación. Porque si yo vivo en Dios, si vivo en gracia, como decía San Pablo no dudaba de su salvación en el sentido de una certeza moral, ¿no? Personal. No es que Dios le había asegurado, pero tenía una certeza moral. Decía, he corrido la carrera, he combatido el buen combate y espero la palma de la victoria. ¿Por qué? Porque dijo él, mi vida es Cristo. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Entonces, al consagrarme a María, me llega a Jesús y quien vive en Jesús es predestinado a la vida eterna. Quien rechaza a Jesús o rechaza a María es réprobo, o sea, reprobado, alejado, distanciado de lo que sería la salvación eterna. Son signos del que se salva y signos del que se condena, ¿no? Podemos pasar por el purgatorio, porque a lo mejor no fuimos del todo purificados, pero quien vive en Jesús y María, como dijo la Virgen María en Fátima, ¿no? Quien abrace mi devoción, yo le prometo la salvación y esas almas serán amadas por Dios como flores puestas a adornar su trono en el cielo, ¿no? No dijo el cielo, pero pues adornar su trono donde está Él es en el cielo. Bueno, entonces,
creo que con esto, aunque es un poquito teológico, pero es precioso. Este es el fundamento. Después de eso ya puedes decir lo que sea, pero esta es la esencia, que ella es corredentora y por eso hay que ponerse del lado de María. San José es muy importante, pero no tiene el valor de la Virgen María. Por ejemplo, no estuvo en la crucifixión, pudo haber estado, Dios también lo pudo haber tenido como corredentor, pero Dios no lo quiso. Solamente quería Adán, el nuevo Adán y la nueva Eva, ¿sí? No, es precioso, es precioso. Toda nuestra fe es muy, muy bella. Así es, padre. ¿Qué beneficios obtiene el fiel cristiano consagrándose a la Santísima Virgen María por el método de los 33 días? Pues mira, que eres, bueno, con las palabras de San Luis María Griñón de Montfort, él dice, hay dos formas de esculpir una imagen, ¿no? Que es una imagen, un ejemplo de cómo yo debo transformarme en Jesús. Y entonces dice, uno es coger una roca monolítica con un cincel y un martillo, y ahí estás dándole duro para sacar una imagen, ¿no? Miguel Ángel sacó imágenes preciosas en ese mármol que tenía delante, pero ustedes se dan cuenta que la mayoría de nosotros yo sería incapaz, yo creo que de dar más de 10 martillazos, ¿no? A un mármol duro, ¿no? Porque no tengo ni idea, ni técnica, y yo creo que ni fuerza, ¿no? Entonces, en cambio, dice San Luis María Griñón de Montfort, es preciosa esta imagen. Dice, en cambio, si tú entras en el molde de María, es como nosotros hacemos vírgenes peregrinas y tenemos moldes, por eso lo conocemos muy bien. Nosotros hacemos un yeso especial para hacer vírgenes peregrinitas, se llaman, y mandarlas al mundo entero. Entonces, el molde se hace la masa de yeso, un yeso especial, no el que conocemos para la construcción, otro yeso, pero es yeso. Y entonces se hace con agua, con una sustancia para que resista un poquito más. Y entonces tú metes ese yeso casi líquido que entra al molde y va ocupando cada uno de los pliegues de la Virgen María, o sea, se va tomando la forma de María, ¿no? Y cuando yo abro el molde, pues está una imagen de María. Bueno, pues con esta imagen yo creo que la respuesta es fuertísima. Es mejor entrar por el molde de María, dócil, infancia espiritual, para que ella me vaya modelando, me vaya formando con todos sus pliegues, a imitación de ella. En cambio, si yo lo quiero hacer solo, según mis capacidades, pues nunca voy a lograr nada, ¿no? Y entonces ya consagrado con esos 33 días, me voy transformando, me voy haciendo para que al final, a los 33 días, después de una preparación, si lo hago bien, se abre ese molde, Corazón Inmaculado de María, me lanza al mundo y soy un reflejo de ella, ¿sí? Los marianos tenemos que ser reflejos de la Santísima Virgen María. Padre, se dice que la consagración mariana es el sello del remanente fiel. ¿Es correcto, padre? No necesariamente, pero es raro que un cristiano no sea mariano. Pero no, yo no, al menos lo que yo he leído, yo no he leído que para ser remanente hay que ser consagrado a María. Ahora, el consagrado a María es ese, fíjate, eso sí lo dijo San Luis María Griñón de Montfort, dice, donde está María no hay herejía, al menos formal. Entonces quiere decir que esa persona que está en María no va a rechazar la fe, o sea, ni por conocimiento, ni por adhesión, ni por amor, ¿no? A Dios. Y también una frase de San Luis María Griñón de Montfort que me encanta, que dice, quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto de María, ¿no? Podemos poner Inmaculado Corazón de María. Entonces, sí, yo más bien diría, como dice San Luis María Griñón de Montfort, es señal de predestinación, ¿sí? No remanente fiel aquí. Oye, vamos a hacer, porque a lo mejor ni siquiera yo estoy aglutinado con nadie. Yo puedo estar solo, ser un ermitaño, pero estar en María, ¿sí? Y llegar a Jesús. Ahora, no sé, yo creo que puede haber gente en el remanente fieles a Cristo, pero que no necesariamente tienen que estar consagrados a María. Y pueden estar, aman a María, pero a lo mejor nadie les ha hablado de la consagración. Y yo creo que pueden ser del remanente fiel. No creo que sea una condición
sine qua non para ser remanente fiel. Lo que sí es señal, esto es más fuerte, me parece a mí, señal de predestinación. Eso, porque el remanente fiel es el que va caminando aquí, ¿no? Como la iglesia pequeña, a lo mejor perseguida, sufriente, pero que va caminando a la patria celestial. En cambio, si yo me hago devoto de María, Dios me asegura que llego al cielo. No porque yo soy fuerte, capaz, sino porque Dios, a través de María, se compromete de darme todas las gracias que necesito. Y eso me parece que tiene una fuerza increíble. Claro, es más importante la vida eterna que el tiempo que podemos durar en este mundo, que sin duda es importante también, ¿verdad? Según cómo lo vivamos. Pero, sin embargo, como usted dice, Padre, es mucho más fuerte y más atrayente que ya sea un signo de predestinación, o sea, de salvación, porque somos de ella, somos de la Santísima Virgen María. Padre, ¿algún testimonio que usted nos quiera platicar en sus vivencias personales? Por ejemplo, de la gente que se ha consagrado, bueno, yo estoy consagrada desde hace muchos años también a la Virgen María, pero algún testimonio así que nos quiera contar, breve, chiquito, de Pues, los efectos que hace la consagración en un alma. en un alma y en un país de consagraciones de almas, pues tengo muchos testimonios que ahora no recuerdo así tantos detalles, pero de gente que a lo mejor de jóvenes que no iban a misa y se consagran a María y empiezan una vida de castidad, de pureza, como dice también el Señor a Sor Faustina Kowalska, le dice, mira, los grandes pecadores son los que más merecen mi divina misericordia. Y de grandes pecadores, decía él a Sor Faustina, dice, yo puedo hacer grandes santos. San Pablo es un ejemplo de grande pecador, o María Magdalena a Santa María Magdalena, ¿no? Bueno, entonces de eso muchísimos testimonios que al consagrarse, inclusive a veces no somos muy conscientes de lo que eso significa, pero bueno, lo hacemos con deseo, con voluntad, etcétera, y resulta que la gracia empieza a orar en esa alma y se convierte. Y por último, un testimonio así rapidito, la historia es larga, pero a mí me tocó, por gracia de Dios, estar con el presidente de Colombia, no de ahora, sino de hace años, y pues me tocó decirle, en nombre de la Virgen, consagre su país al Inmaculado Corazón de María. Y lo hizo, fue dócil a la Virgen, no a mí. Yo simplemente lo vi, le dije lo que la Virgen pide al mundo y me fui de su vida. O sea, yo no tengo nada que ver con esto, sino que brilla la Virgen María. Entonces, los instrumentos ya saben que son averiados y poca cosa. Entonces, pero él lo hizo. Y una de las cosas que evitó en ese momento, dicho por un general, recuerden que hace unos años hubo una tensión muy grande entre Colombia y Venezuela. Estuvieron a punto de empezar una guerra. Y yo sé, estoy convencido porque yo estuve allá en ese momento y bueno, la historia es muy larga por eso. Hubo no solamente esto, sino varias cosas más y sé que esa guerra no se dio por expresa intervención del Inmaculado Corazón de María, porque su jefe de Estado en lo político quiso entregar el país en ese momento al Inmaculado Corazón de María. Entonces, las gracias no dejaron de mentir, porque si no hubiera habido una guerra. Me lo dijo un general, de unos grandes generales ahí de Colombia, me decía, padre, estamos a un paso de empezar un conflicto bélico entre estos dos países. Y fíjense, al día de hoy, bendito sea Dios, no podemos hablar de esa guerra, porque María intervino. Y bueno, hay muchos más ejemplos. Sí, bueno, aquí en México, pues usted lo sabe, padre, la situación del país, que como está tremenda, la violencia por todos lados, todos los días, es el pan de todos los días, la desgracia que cayó sobre México con el aborto, asesinando a los niños en el vientre materno. Bueno, estaríamos lejos de pensar que un presidente, en este caso la que tenemos ahorita, consagrar al país, ¿verdad? Sería como sueños guajiros. Claro, o sea, para Dios nada es imposible, con la oración se consigue todo, pero lo que quiero decir es, nosotros en lo personal, como familias, como personas individuales que somos, podemos consagrarnos a la Santísima Virgen María, a la devoción al Inmaculado Corazón, y yo creo que eso ya lleva mucho gane de terreno en las familias y en las almas, porque pues estamos en una familia, entonces vaya, si yo estoy consagrado, pues eso tiene mucho que ver para bien. Padre, ya por último queremos hacerle una preguntita
que queremos aprovechar su catequesis. Nosotros somos un apostolado pues dedicado a las almas del purgatorio, a sufragar a la iglesia purgante y a evangelizar un poquito sobre este dogma tan importante que parte de las verdades eternas. Padre, se dice mucho sobre las misas gregorianas, ¿verdad? Que sabemos que su origen viene del Papa Gregorio Magno y que como este Papa pues ayuda a un alma. Para no extenderme, hay personas, Padre, que piensan que el decir las misas gregorianas por un difunto, piensan que la ida al cielo es en automático, piensan que por mandar decir 30 misas, el alma ya salió del purgatorio y ya no le vuelven a decir. Y entonces también se han dado casos, sabemos que el valor de la Santa Misa es el mismo, el valor de la Santa Misa no cambia, que Jesucristo está ahí realmente presente en el altar, pero hay personas, o hay más bien nos ha tocado casos de algunos sacerdotes que ofrecen las misas gregorianas, pero en realidad son comunitarias, porque se meten toda clase de intenciones. Entonces, nos gustaría que usted nos explique a fondo de lo que es la misa gregoriana o las misas gregorianas con la intención de, porque va a la intención, y lo que son las misas comunitarias, ¿verdad? Para que no haya esta confusión. Sí, en principio, un sacerdote que celebra las misas gregorianas no debería aceptar otra intención. Entonces, si van a recibir esas misas, yo no les llamaría gregorianas. Ustedes pueden pedir 20 misas, 15 misas y reciban el estipendio. Yo sé que las parroquias pues tienen sus necesidades económicas y todo esto sufraga las necesidades, pero sí, yo creo que hay que ser como muy transparente, porque la misa gregoriana es uno de los requisitos, es que el sacerdote se compromete a celebrar con esa intención, es durante 30 días la Santa Misa, ¿no? Entonces, ¿y por qué se da un dinerito? Porque precisamente como no puede recibir o no debe recibir otras intenciones, pues entonces la persona que las pide, digamos, colabora para que vivan, y por eso se le da un donativo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en cambio en las parroquias yo no les llamaría gregorianas. Pues padre, me pidieron 30 misas, me pidieron 40 misas, me pidieron 15, me pidieron 10, 8, un novenario. Pues pide las misas que quieras, pero no, creo yo, no deben pervertir el concepto originario de las misas gregorianas, ¿no? Entonces, y se aplica, efectivamente, la misa primero tiene valor infinito. Por lo tanto, nadie puede pagar el valor de una misa. Lo que la gente hace es un donativo a la parroquia, al sacerdote, para sus, digamos, necesidades materiales, pero la misa no tiene. Yo no estoy pagando la misa. Yo no llego al precio de la misa. Nadie en todo el universo, que ni siquiera lo conocemos en totalidad, no, en su valor, no llega a compararse con una Eucaristía, ¿no? Entonces, y lo que hacen es eso, ayudar a la parroquia, ayudar al sacerdote, ¿sí? Y las misas comunitarias uno puede tener muchas intenciones porque está, digamos, la parroquia está acogiendo a la comunidad puede expresar sus intenciones, algunas darán un donativo, otras no, hay gente que no tiene dinero y pues, la intención se nombra igual, ¿sí? O se tiene, porque a veces no se nombra, pero se tiene presente en las santas misas, y esas ya son intenciones comunitarias. Por lo tanto, la misa se ofrece por las necesidades del pueblo o de otras necesidades que la gente va pidiendo, ¿no? Y entre ellas la gente suele pedir misas por las almas del purgatorio. Entonces, padre, quiero celebrar 5 misas, 7 misas por las almas del purgatorio. Entonces, y a veces uno en algunas parroquias nombra a la persona que pidió la misa. Muchas veces la gente dice anónimo. Usted las ponga ahí por las almas del purgatorio y ya que el Señor se encargue de llevar. Y entonces, la misa tiene valor infinito, redentor. Bastaría una misa en cuanto a valor para redimir la humanidad, porque es la actualización del sacrificio de la cruz. Por lo tanto, todos los méritos de Cristo en la cruz se dan igual en la misa, solo que no de forma cruenta. Pero el mismo Cristo ofreciéndose al Padre por la redención del hombre. Pero la aplicación de los méritos de la Eucaristía depende mucho de nosotros y también del beneplácito de Dios.
¿sí? Dios puede repartir las gracias como Él quiere. Miren las gracias de San Pablo. San Pablo no buscaba a Dios y Dios buscó a San Pablo y le hizo un regalo, una conversión que le llamamos a la San Pablo, ¿no? Entonces, Dios da las gracias como quiere, a quien quiere, de la forma que quiere, siempre para el bien de su salvación eterna. Y también nosotros, con nuestras disposiciones, esos méritos nos transforman. El sacramento, recuerden, se realiza porque Dios quiere, pero digamos, el beneficio del alma, con lenguaje un poquito más cotidiano, depende de las disposiciones de la persona, ¿sí? Entonces, yo aplico esas Eucaristías. Si es para los difuntos, pues Dios sabe cómo le aplica a las almas del purgatorio, en qué medida, porque hay almas que el Señor puede decir, sí, hijo, tú para pasar al cielo vas a sentar, no sé, 300 misas. Bueno, pues cuando vayan pidiendo por ti, ya te van quitando ese dolor, ese sufrimiento, te van purificando, o a otras le dirán, no, mira, lo que necesitan es que se convierta tu familia. Y cuando empieza a seguirme, pues con esos méritos que empieza a alcanzar con sus oraciones, porque ya se convirtieron, yo los aplicaré a ti. Y así, no conocemos cómo Dios aplica. Lo único que sabemos es que si pedimos por las almas del purgatorio, les ayudamos a llegar al cielo y ellas sí pueden interceder por nosotros. Las almas no pueden interceder por sí mismas, pero pueden interceder por nosotros. Y nosotros podemos interceder. Por eso tenemos esa misión, ustedes tienen ese apostolado tan importante de hacer conocer al mundo o recordarle que ofreciendo por las almas del purgatorio podemos ayudar a que esas almas lleguen a la patria celestial. Así es, Padre, pues muchas gracias por su tiempo, por la evangelización que nos da, que no vamos a echarlo en saco roto porque es para la salvación del alma. Padre, nos gustaría que nos diera la bendición y la bendición sacerdotal también para todos nuestros difuntos, los difuntos de quienes ven este canal, de quienes sufragan a las almas del purgatorio, que esa bendición sacerdotal llegue también hasta la iglesia purgante. Sí, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Las Amén. almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, Descansen en paz. Así sea. Muy bien, Amén. muchas gracias, Gaby. Gracias, Padre, que Dios le bendiga. Hasta luego. Hasta luego.